especialmente desde hace 5 meses que llegó Trump de nueva cuenta a la presidencia, estas políticas antiinmigrantes que empezaron especialmente en esta administración, esa narrativa de que había un descontrol, que en cierta forma sí había cierto descontrol en la frontera entre México y Estados Unidos y que le culpa directamente a Biden. O sea, hay un cóctel en donde hay conflictos internos, republicanos, demócratas. Este conflicto también lo podemos ver en California con un gobernador demócrata y el presidente que es republicano. Sí, el tema que ha habido con el tema de las políticas que de alguna forma, pues para el gobernador se violó la ley, mientras que para el presidente Trump pues había que intervenir porque había ineptitud de parte de las autoridades para poder controlar la situación. O sea, todo va en medio de una gran narrativa en medio de todo esto. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Y esas son las primeras cosas que siempre hay que preguntarse. ¿Quién gana y quién pierde? Gana Trump, precisamente, gana la narrativa, gana con su política, gana al desviar los temas que ya mencionaba Jorge y centrarse en un tema que tiene desde luego una reacción mayoritaria en este sentido, de rechazo a una migración descontrolada. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos la respuesta del gobierno mexicano, que tiene su asegún, como bien lo dice Juan María. Antier que decía el canciller que se habían activado los protocolos, dije, ¿protocolos a qué se refiere? Se activaron los protocolos de los consulados. Si el problema es precisamente que el migrante, y te lo digo con conocimiento de causa, sí, no acude nunca al consulado. Si acaso para una acta de nacimiento, para una copia de algo, es para quizás para los que tengan interés de tener una INE, pero no hay una integración como parece que desde aquí se quiere meter esa idea. No existe y desde luego cuando dicen se activaron los protocolos, no, o sea, para saber cuántos detenidos y asesorar legalmente, híjole, bien lo decía Juan María, ellos están en su casa y las autoridades pueden determinar sí, qué y cómo. Es su casa. Y México está bien, me parece que la declaración de la presidenta en el sentido de que se respeten los derechos humanos de los migrantes en las detenciones, en los procedimientos, me parece que pues está bien decirlo, sí, pero me parece que no hay una injerencia directa sobre lo que puedan estar realizando los estadounidenses en eso. Vaya tema que tiene enfrentar. 5 meses, ¿qué nos espera? Y todo lo que falta de Donald Trump. Jorge Alcovín. Solamente yo tendría un matiz. Creo que en estos momentos lo que se requiere es unidad dentro de nuestro territorio y aquí en México. Creo que cuando se está hablando de las movilizaciones, se tienen distintas concepciones, tal vez una concepción mucho más tirada hacia la derecha, entiende que las movilizaciones tienen que ser violentas, insurrectas y atacando a los demás. Más bien me parece que el mensaje en su momento que dio la doctora Claudia Sheinbaum era una movilización de poder buscar esos canales diplomáticos, poder abrirlos. Entonces creo que aseverar que la presidenta llamó a movilizaciones violentas, creo que de ahí hay un tremendo trecho. Ahí habría que cuidar ese tema. Ahora bien, creo que también tenemos que tomar que este es un tema que en el corto plazo gana Estados Unidos, pero también nos permite tener una posibilidad de respuesta en todas las pistas que comentabas, mi querido Paco. Creo que también será importante el propio rol que tendrá el embajador aquí en México, donde también se tendrán que abrir los canales para ver sobre qué vamos a platicar, sobre qué vamos a señalar, cuál va a ser la política migratoria y creo que tarde o temprano la presidenta de la República lo que ha demostrado es una vocación más internacionalista y creo que eso me deja aún más tranquilo porque tal vez en el sexenio anterior se hablaba que la mejor política exterior era la política interior y hoy estamos abiertos al diálogo y a una posibilidad justamente de buscar la pacificación no solamente del territorio, sino también de abrir esos canales. Por lo tanto, creo que atizar mucho más el fuego y decir
que ojo por ojo, diente por diente, o si la doctora Claudia Sheinbaum fue tibia o no. Creo que ese no es el momento en estos instantes, y creo que debemos abonar a la unidad en estos momentos como medios de comunicación. Así es. A ver, rápidamente, antes de irnos a un corte, brevemente, Juan María, por alusiones, sin nombre. Adelante. No, rapidísimo, porque eso es bueno. No estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, pero lo que me parece que es importante es que por fin puede darse una reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Esto puede suceder este fin de semana en la reunión del G7 en Alberta, Canadá. Si logran tener este primer encuentro, hay temas que los enlistaste, Paco, a ver cómo nos va. Y ya lo único malo es que pues siguen con ese populismo de que va en línea comercial. Yo preferiría que aprovechara las 4 o 5 horas de las escalas para entrevistarse con otros mandatarios. Son las 7 potencias más importantes del mundo en Alberta, Canadá. Así es, muy bien. Juan María, vamos a hacer una breve pausa, regresamos para seguir opinando. Bueno, ya estamos de regreso. Hacía un comentario Juan María Naveja que me parece lo más importante. Lo hacía Jorge Alcovín al principio, dejó abierta la puerta para hablar del tema. Juan María mencionó la próxima reunión del Grupo de los 7 en Alberta, Canadá. Y lo importante que esta mañana la presidenta dijo, sí voy. Y se abre una oportunidad, como bien lo decías, Juanma, de tener... valga el término, reuniones tete a tete con los 7 líderes más importantes del mundo. Raúl Frías, ¿qué opinión? Sí, hay un cambio radical en la política que tuvo López Obrador de cerrarse, ¿sí? Completamente, cero interlocución, cero trato internacional, bueno, con su pensamiento de que estaban haciendo, si se hacen bien las cosas dentro, no era necesario de alguna forma la interlocución. La presidenta tiene otra visión de esto. La presidenta sabe que la globalización, la interrelación, a pesar de que estamos viendo tiempos de cerrazón y de buscar precisamente
extraerse del resto del mundo y más bien entrar a un proteccionismo, sabe desde luego la importancia de estar en estos foros. Me parece que es una buena oportunidad para poder tratar, conocer cara a cara a los líderes del mundo, incluso al presidente Trump, que seguramente siempre vamos a tener cosas a favor y desde luego también cosas en contra. Yo diría que esto de alguna forma, para terminar con mi comentario en este asunto, tenemos que estar atentos a lo que viene hacia adelante luego de estos conflictos, esperando que ya no se repitan. Se hablaba de que en Nueva York había movilizaciones, que en San Francisco. Me parece que posiblemente no las vamos a ver, ojalá no las veamos y no me equivoque, pero sí de alguna forma vamos a empezar a ver repercusiones en la economía de California, porque la gente ha empezado a no salir y no es nuevo, no es de este fin de semana. Yo les había comentado ya en días pasados que no hay gente, los trabajadores se han resguardado, no están saliendo a los lugares públicos, incluso no están yendo a centros de trabajo, y esto empieza a generar también problemas de carácter económico por un lado. Segundo, vamos a ver cómo se refuerza precisamente el populismo de Trump y cómo va a seguir buscando este tipo de elementos para tratar de convencer a su base, al electorado, de que este es el camino y posiblemente también seguir presionando al poder legislativo, especialmente a los diputados, a los congresistas, de que vayan avanzando en su política legal en este sentido. Me parece que vamos a ver repercusiones importantes en esto. Preocupante esto que acabas de decir, Raúl, porque, eso es lo que va a pasar en el ámbito de Donald Trump, de los Estados Unidos, y ya sabrán ellos si les va bien o si no les va bien, si les conviene o no les conviene. ¿Qué va a hacer México para atender, insisto, al cúmulo de ilegales mexicanos que tendrán que salir de Estados Unidos? Cuando tú mencionabas hace un rato que decía el gobierno mexicano, ya estamos preparados, igual que tú, no sé cómo, si no tienen ni la capacidad personal, ¿sí?, de personal, de tener en los consulados y en las embajadas para atender, pues ¿cómo vamos a atenderlos en México? Lo hemos discutido ya muchas veces, pero bueno, queda ahí pendiente, esperamos que la presidenta aproveche. Sí, con los 7, pero yo creo que su interés principal debe ser Trump, y el segundo, el atender el tratado comercial con Canadá, que lo está invitando, a la presidenta a asistir a esta reunión, y entre los dos forjar una comunión que permita fortalecer el tratado que quiere destruir, si es que no ya lo destruyó Donald Trump. Pero bueno, vámonos a temas, si están de acuerdo, vámonos a temas más locales, que las cosas tampoco están tan bien en estos poquito más de 9 meses de gestión de Claudia Sheinbaum. Las cosas no se le han puesto bien entre Donald Trump y los problemas internos, y además la imposibilidad que su mismo grupo le permite de gestionar cosas. Hoy vamos a hablar de la CENTE, esa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que más o menos lo tuvieron aplacada durante los últimos 6 años, al final ya como que empezaban a despertar, porque no les cumplieron muchas cosas, pero ahora vinieron, yo no sé si por mutuo propio o porque alguien esté financiando a la coordinadora, estuvieron aquí 24 días, hicieron destrozos, presionaron al gobierno de Claudia Sheinbaum, se van prácticamente con las manos vacías. Digo, sí ganaron ahí un 10% de incremento salarial y la propuesta de que van a congelar la edad de las jubilaciones, pero realmente se fueron con las manos vacías y amenazan con regresar y amenazan con ponerle piedritas en el camino a la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo ver esto, Jorge Aljovín?
Solamente un matiz, en el plano internacional se hablaba antes de que vamos a tener diálogo, cooperación, pero no intervención, como ocurre con los organismos internacionales como la OEA, que se viene a pronunciar sobre una elección judicial. Por otro lado, en el plano interno, es el primer conflicto social que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con un aliado natural, obviamente la coordinadora de trabajadores de la educación, y me parece que es aquí donde se va tejiendo fino. Y como se ha comentado en los últimos días, no creo que sea un problema de la derechización del movimiento de la coordinadora, sino como se comentaba hace algunas semanas, creo que lo que está ocurriendo es una lucha de poder al interior del partido Morena, porque obviamente la oposición, como lo hemos dicho en todos los medios que han sido posibles, está moralmente derrotada. Si tomamos a la derecha como ciertos sectores empresariales, etcétera, me parece que tienen nula capacidad de organización. Por lo tanto, me parece que el problema es al interior del propio partido y cómo se van gestionando los modelos de negociación con este tipo de grupos beligerantes. Creo que también en una crítica constructiva al propio gobierno federal, me parece que muchas veces las promesas de campaña terminan reventando como una gran bomba de tiempo, sobre todo por la derogación de esta ley del ISSSTE, esta ley calderonista que finalmente afectó a los maestros en el país. Por lo tanto, creo que en este sentido tenemos un problema en las finanzas públicas de nuestro país y a diferencia de lo que se ha comentado y que se dice mucho de los gobiernos de izquierda, que si son populistas o no son populistas, aquí tenemos una muestra que también tenemos un gobierno responsable. Pone por delante las finanzas públicas y por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, por más destrozos, por más desmanes, aquí no se utiliza la mano dura para amedrentar, para callar la libertad de expresión que también la tienen nuestros maestros en México. A ver, tu punto de vista, Juan María Naveja, que está calientito ahí. Ahí va el punto de vista. A ver, ¿no violentaron a las personas que perdieron el vuelo, Jorge, cuando invadieron el aeropuerto de la Ciudad de México? Fue muy pacífico que se perdieron 30,000 millones de pesos en estos 24 días. 30,000 negocios se vieron afectados durante estos 24 días. Es muy pacífico eso. Y luego lo más grave para la nación. A ver, Paco, también voy contigo. Se van con las manos vacías con un 10% de aumento. Yo no sé cuánto te dieron a ti, pero te aseguro que no te dieron más allá del 4% de la inflación. Entonces, ellos se fueron con el 100% de aumento y se están yendo con pensiones congeladas. Imagínate nada más. Ellos están hablando de que las mujeres se pueden jubilar, ¿no?, a los 50 años. Bueno, no, pues ya dijo hoy la presidenta, hoy dijo, se van a congelar las pensiones. Y congelarlas significa como le están pidiendo a los 50 años las mujeres y a los 55 los hombres. ¿Y de dónde? Pues yo tendría ya 12 años de jubilado, imagínate nada más. Bajo esas, exacto, ¿de dónde? ¿Por qué en 2007 se modificó la ley del ISSSTE? Se modificó precisamente por el impacto económico que puede tener. Ahí denle las gracias a Calderón, que se la suavizó desde entonces, ¿no? Pero hoy, estar hablando de este tipo de pensiones es atentar contra la economía. La propia presidenta lo ha dicho. Oye, no hay manera, no hay forma de bajar, porque ahorita vas a bajarle la edad de jubilación a los maestros. ¿Y qué van a decir los demás trabajadores, ¿no? Oye, bueno, mejor para los tres, a ver, en este sentido, no les dieron aumento del 100%, primero porque no era lógico, no tiene sentido. Pero más allá de eso, oiga, dice la presidenta, estamos con el tema de los programas sociales, ahí está cargado nuestro presupuesto, ahí es donde vamos. Sí, pero además con eso no alcanza con una inflación terrible, no alcanza con un crecimiento ya definido hace apenas unos días del 0.1%, que es nada, absolutamente crecimiento, con problemas de inversiones, no hay dinero, no hay presupuesto. ¿Cómo nos atrevemos a prometer lo que no será, como diría la canción? Raúl Frías. Híjole, ¿qué te puedo decir? La verdad es que a mí no se me hace que sea algo de presumir
que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal dejaran que la coordinadora haga lo que quiera. Cierran los viaductos, cierran el circuito interior y lo veamos como un logro. No puedo entenderlo. Las afectaciones hoy, otra vez en Michoacán, por miembros de la coordinadora, no están en la capital del país, que es donde se visibiliza los problemas nacionales y donde todo mundo le pone el foco, pero siguen haciendo desmanes en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, hoy en Michoacán concretamente. Entonces, sí, a mí me parece que no es nada de reconocer que no se reprima. No quiero la represión, pero sí quiero orden. Sí, y quiero que no se afecte a terceros. Y bien, y que se respete el derecho de manifestación de los maestros en demanda del 100% si quieren, pero no que no se afecte a terceros. Eso me parece que no debería de permitirse este tipo de manga ancha para unos sectores y para otros no hay eso, para otros sí hay represión, claro, y se les repliega, como ha sucedido en muchas veces. En fin, pero me parece que no es un asunto que tengamos que decir, qué bueno que no se deja hacer lo que quiera. No, me parece que eso habla de impunidad y falta de Estado de Derecho en un país como México. Y por otro lado, parece el tema económico. Hoy tú dices que se fueron con las manos vacías, no, Paco. Hoy en la mesa tripartita que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum habla precisamente de las pensiones y habla de que si un maestro se retira con 16,000 pesos de salario, claro, se van a llevar eso de pensión. Qué bueno, me parece hasta poco, pero ese es el problema de los ofrecimientos en campaña y de la necesidad, de lo que se ofrece en campaña y no se cumple. ¿Por qué? Porque en campaña se dicen tantas cosas, pero nunca se verifica si hay el recurso, si hay el dinero suficiente para poder respaldar todos los programas sociales que se quieren implementar. Sí, ¿no? Es lo que menos importa verificar. Primero prometo y ya después vemos qué hacemos. Y nada más subrayar, cuando digo se fueron con las manos vacías es que no lograron lo que ellos pretendían. Por supuesto, y mencioné, se fueron con el 10% de incremento y con la promesa de la congelación de las pensiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de la OEA. Hay las versiones de que se les dieron, hay versiones de que se les dieron 800 millones de pesos, ¿eh? Sí, pero son versiones. Vamos a ver. Regresamos para opinar. De los estados. Sí.
Vámonos rápidamente con el cierre de este Para Opinar. Lo han mencionado prácticamente los tres, el tema de la Organización de Estados Americanos, y esta situación. Vino una misión, estuvo presente en la elección del Poder Judicial, una elección inédita, ya hablamos de ella, con un enorme abstencionismo, y el comentario de la misión de la OEA fue: bien, pero ¿saben qué? No se los recomendamos que lo planteen en ningún otro país, mal en torno a la conveniencia para tener jueces, magistrados y ministros, lo que se hizo en México. Así, breve, pero bien, evidentemente la presidenta dijo: a ver, espérenme tantito, la OEA no tiene por qué opinar de lo que pasa y poner ciertos puntos sobre las CIES en temas que son exclusivamente de carácter de México. ¿Cómo ver esta intromisión, si es que la hubo, Jorge Alcobil? Solamente comentar del bloque anterior que tuve un déjà vu y pensé que estaba en un gobierno calderonista. Ojalá que se tuviera la misma fuerza y el mismo ahínco para poder justamente ajusticiar a la clase empresarial que le ha robado tanto a los pobres de este país. Creo que criminalizar al sindicalista estamos por mal camino. Creo que también las políticas represoras son un espacio para gobiernos totalitarios. Por lo tanto, creo que aquí lo importante es el diálogo y no alentar este tipo de políticas. Por otro lado, hay que decir que la OEA pues tiene pocas credenciales en la propia región, apoyando golpes de Estado, como en su momento ocurrió en Bolivia. Creo también que la propia Organización de los Estados Americanos ha perdido legitimidad ante su tibieza, ante ciertos gobiernos que determinadas posiciones de derecha y conservadoras consideran antidemocráticos. Por otro lado, también habrá que decir que la OEA puede hacer su informe, pero no puede recomendarle al país qué puede o no debe de hacer, sino más bien la OEA también en ese informe está incompleto. Se debería de preguntar por qué llegamos a esta reforma judicial. Llegamos a esta reforma judicial por una Suprema Corte de Justicia que jugó a ser opositora y que no supo hacer política. Por otro lado, también dicen: los acordeones finalmente coinciden con las propuestas del gobierno federal. Y yo pregunto, ¿antes en el pasado no era así? Cuando el presidente de la República con su dedo decía cuál era la terna de magistrados, ministros, etcétera, y los elegía el Congreso que estaba a sus pies, me parece que esa es también una desfachatez por parte de los sectores más conservadores del país. Lo único que les molesta es la resistencia al cambio y que haya cambiado el poder y que justamente en el 2024 se haya dado este bono democrático para esta elección. O sea, bueno, al final de cuentas, nada más como pregunta, entonces, por esto último que decías, Jorge, finalmente con tómbola, sin tómbola, con elección ciudadana, pues, terminó eligiendo el Ejecutivo. Al final del día, lo que nos estamos dando cuenta que no solamente eligió el Ejecutivo, eligió el pueblo mexicano, salió de manera nutrida a las urnas, fue el primer ejercicio histórico, y más que calificar de si lo eligió o no el Ejecutivo, creo que debemos dar un bono de la posibilidad de confiar en nuestros jueces. Veamos las métricas, así como señalan los gobiernos neoliberales, vamos a remitirnos a los números, a la calidad de las sentencias y no hablar de daños potenciales. Esto no ha ocurrido, todavía no ha ocurrido en el sistema y me parece que para acusar hay que tener pruebas y esto no ha ocurrido todavía con nuestros jueces elegidos por el voto popular. Minuto y medio, Juan María. Bueno, pues cifras. 90 millones de mexicanos no fueron a votar 9 millones. ¿Dónde está el pueblo de México? Si 9 millones representan el pueblo de México, bueno. Y lo de la OEA es como si te invitaran al palco del América o al palco del Cruz Azul, mejor dicho, y te dijeran: Paquito, pero calladito, porque estás invitado nada más, así, de ese tamaño. La OEA recibió una autorización del organismo electoral de México, del INE, para que acudiera como observador. Su observación no es vinculante, a pesar de que la OEA es un organismo que aglutina a la mayoría de los países del continente. Lo que dio fue un informe. El informe que dio el grupo de observadores de la OEA es: no recomendamos
Pues porque no hubo participación de la ciudadanía, porque no hay en el mundo ningún ejercicio de esta naturaleza, porque de lo que se trata es de respetar la Constitución. Y bueno, no creo que necesitemos mucho recordar para saber que toda esta farsa la inauguró López Obrador porque la Corte lo obligó a cumplir la Constitución. Esa fue la razón, no hay de otra. Minuto y medio, Raúl. Fíjate que rápidamente, a ver, la OEA no dice nada en este informe preliminar, no dice nada que no se haya dicho en este programa por muchas personas. De que necesitamos una reforma judicial, sin duda, sí. No tengo la menor duda de eso. El tema es cómo se desarrolló a consecuencia precisamente del tema pues de ese revanchismo del presidente, el expresidente López Obrador. El proceso, ojalá hayamos aprendido algo para que el próximo año 2027 pudiéramos tener un mejor proceso en la selección de los candidatos, en su selección previa, y que no solamente salgan, como se está viendo, los que se registraron por parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Eso es muy raro. En 30 segunditos, Jorge Alcovín, por alusiones en ambos casos. Rápidamente, simplemente diría que si fuera por votación nutrida y porque un grupo de personas mayoritariamente votaran por una opción política, con ese argumento diríamos que los gobiernos priistas fueron legítimos y que contaban con justamente el apoyo popular. Me parece que no, que eso no ocurrió, y por lo tanto tenemos que también ser autocríticos con el pasado. No creo que es un tema simplemente de participación, sino que es la lectura de la propia elección judicial debe hacerse desde otras aristas. Así es, Jorge, gracias. Juanma, 30 segunditos. Pues nada más decir que la reforma de 2004 nos permitió tener 30 años de órganos constitucionales, de tener órganos de capacitación, un ejercicio de carrera de profesionales. Hoy están llegando muchos aventureros, están llegando muchos riesgos para la nación, y que lamentablemente la reforma al Poder Judicial no es nada más en los juzgados, porque los problemas son más en los órganos locales. ¿No les podemos dar ni un ápice de posibilidad? Pues no es que le demos ningún ápice o no, Paco. Lo que estamos viendo es que en este momento es muy difícil apostar a favor, es muy difícil. Caray, vaya situación. Raúl Frías, Juan María Naveja, Jorge Alcovín, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y bueno, por supuesto, gracias a usted que nos permitió llegar con los comentarios, el análisis, y usted se quede con herramientas para tomar mejores decisiones. Continúe en la sintonía de Mega Noticias. Gracias por continuar en Mega Noticias. Hoy hablamos de un tema muy importante, las fiscalías, que están bajo la lupa porque no han arrojado los resultados que espera el pueblo de México. La justicia está colapsada. Las fiscalías, responsables de investigar los delitos, atraviesan una crisis profunda. Cada agente del Ministerio Público debe resolver alrededor de 200 casos al año. Implica esclarecer un delito cada 2 días. Solo una de cada 4 fiscalías estatales cuenta con personal suficiente para atender homicidios, delitos sexuales o narcotráfico. Y en la mayoría de los estados, los gobernadores influyen en la designación del fiscal, lo que compromete su autonomía. No tengo autonomía de actuación porque no tengo presupuesto para destinar recursos